Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Profe Bryce. Hoy arrancaremos con un nuevo tema, función lineal, el cual estará desarrollado en una serie de videos que iré subiendo al canal. Los mismos tratarán, por ejemplo, sobre su estructura, sobre los conceptos. Habrá un video exclusivo sobre un glosario, o sea, sobre un diccionario, sobre conceptos en específicos que les puede servir tanto para función lineal como para las funciones polinómicas, que serían las cuadráticas, las cúbicas y todo lo demás. A su vez también habrá problemas aplicativos, ¿sí? Hablando sobre matemáticas, sobre física, sobre economía, ¿sí? Sobre otros ámbitos en los cuales se puede aplicar lo que es función lineal. La función lineal es la función más básica dentro de todas las funciones polinómicas, pero tiene algunas utilidades o algunas formas de aplicarlo como para iniciarse en las demás funciones, ¿sí? Por ejemplo, la función de demanda, la función de ingreso, función de velocidad, función de encuentro, ¿sí? En física. Bueno, después ya caída libre y demás ya trabaja ya con cuadrática, pero también todo lo que es movimiento, un plano inclinado, por ejemplo, ¿sí? En todos estos tipos de conceptos podríamos ir viendo el tema de función lineal. Además, también voy a dar un video sobre trucos, sobre tips de cómo ir desarrollándolo tanto de forma analítica como dentro de los problemas, ¿sí? Y ya en una serie aparte voy a hablar en específico de lo que son sistemas de ecuaciones con ecuaciones lineales o funciones lineales. Iniciemos con el video, en el cual hablaremos en específico de la función lineal. La función lineal tiene esta estructura, ¿sí? Estas tres formas de anotarlo, digamos. Inicialmente, y la que principalmente vamos a ver en los videos, va a ser esta, la primera. La tercera es la forma correcta y estructurada de anotarlo. Y la del medio es la que se suele ver en algunos apuntes o algunos profesores la suelen dar, ¿sí? Fíjense que A y M están en el mismo lugar y cumplen la misma función. Son números, ahora vamos a ver qué significan, pero son la misma cosa. Nosotros vamos a centrarnos en la primera y en la tercera. La tercera, como les dije, es la estructura básica o la estructura formal, digamos, en la que se anotan las funciones, tanto la función lineal como las demás tipos de funciones, sean polinómicas, factoriales y demás. ¿Esto qué significa? En función de x, en el que está entre paréntesis, esto va a estar como en un subíndice, es en función de la variable que está dentro. Ahora, ¿qué es una variable y qué es una función? Bueno, la función básicamente es la combinación de dos variables o de dos magnitudes que se están combinando en una sola, ¿sí? O sea, se están interrelacionando. Por ejemplo, una variable, si nosotros hablamos de economía, puede ser el dinero y otra puede ser la cantidad. ¿Qué podemos formar con esas? Por ejemplo, la función de ingreso. La función de ingreso va a estar relacionado, por ejemplo, el dinero, que puede ser f de x o y, estaría conformado por, o estaría depende de la cantidad vendida, que sería x, ¿sí? La x le puedo llamar q, por ejemplo, que se suele ver en algunos apuntes, y que vendría a ser la cantidad. Y la y podría llamarle como la y latina, que sería el ingreso, ¿sí? O puede ser el costo en relación a las unidades vendidas, o los kilómetros en relación a las horas circuladas, el costo del combustible en relación a los kilómetros recorridos. Hay múltiples formas de ir desarrollándolo. Pero tenemos que tener en cuenta que las funciones en realidad es una correlación de dos magnitudes o de dos unidades. En este caso, esas dos unidades o esas dos magnitudes van a estar correlacionadas por x e y, que son las variables. Variables o incógnitas. ¿Sí? Lo pueden llamar de las dos formas, variables o incógnitas. X e y van a ser letras, ¿sí? Que representan cualquier valor dentro de la función, que nosotros puede ser que lo hagamos al azar o que dentro de un problema o dentro de los ejercicios que vayamos haciendo tengan un valor en específico, ¿sí? Pero dentro de la función en sí misma la tratamos como letras secas. Entonces, esas siempre van a estar, la y la x. Ahora, a y b, o m en este caso, pero recordemos que vamos a usar a y b. A y b son números, son valores conocidos. Sí puede llegar a suceder que en algún ejercicio que les dé un profesor o que los vean en un apunte, puede ser que los tengan como A y B o lo pueden tener con otra letra, porque en el normal de una función, A y B van a ser valores conocidos. Por ejemplo, de esta forma. ¿Sí? Fíjense que en este caso tenemos Y y X permanecen como letras y A y B permanecen como números. El orden siempre es en orden decreciente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que x tiene valor o potencia 1, ahora vamos a ver qué significa, y este en realidad sería x a la 0. ¿Qué significa eso? Olvídense de esto, vamos a borrarlas, así no se hacen lío. Siempre en orden decreciente. La función lineal significa que es una función de grado 1. De grado 1 o de primer grado. ¿Sí? Significa la misma cosa. ¿Qué quiere decir que sea de grado 1? Que la x, la única x, porque esta no está, la única x que está es de potencia 1, ¿sí? El exponente es 1.
La x a la 0, recuerden, ¿sí? Voy a hacer un video igual hablando sobre el tema, sobre propiedades de la potencia, la radicación y demás. Pero en este caso recuerden que x elevado a la 0 da 1. ¿Sí? O sea, x a la 0 es igual a 1. O sea, cualquier número, recuerden que la x es cualquier número, salvo 0 sobre 0, ¿no? 0 sobre 0 es indeterminado porque no se puede hacer. En términos generales de lo que nosotros estamos viendo. Ahora, exceptuando el 0, cualquier número elevado a la 0 me da 1. Por eso, en este caso no se le pone porque sería b por 1, que básicamente es b, o el número que valga ese. Entonces, este no se pone y la x vale 1. Por eso, la función lineal se dice que es una función de grado 1 o de primer grado. ¿Sí? Cuando ustedes lo vean en algún apunte, significa lo mismo. ¿Sí? Las tres cosas es lo mismo. Ahora, fíjense que está en forma decreciente. El valor de a siempre es el valor que acompaña a la x. Este término se llama término lineal. Básicamente es el que le da el nombre a la función. O sea, puede ser que este valor no esté, que ahora vamos a ver cómo se llama. Pero el término lineal sí o sí tiene que estar. El valor de b, o el término de b, se llama término independiente. El término independiente, como su nombre lo indica, no depende o no está relacionado directamente con las variables, ni con y ni con x. Básicamente está solo, es un numerito a secas, como en este caso el 10. O sea, ¿sí? No está inferido por la x, está aparte. ¿Sí? Recuerden que la suma o la resta separa en términos. O sea, básicamente este es uno y este es otro. Entonces, término independiente. Después vamos a ver que se llama también de otra forma, pero de momento término independiente. El término lineal es todo. ¿Sí? El valor de a después vamos a ver que también tiene un nombre específico, pero por ahora término lineal. ¿Qué significa? Que a siempre va a ser el que acompaña a x. Entre a y x recuerden que hay un por. ¿Sí? El por lo ponemos como un puntito, no le ponemos la x de multiplicación. En primaria, digamos, se utiliza para que no se confunda con la x de la incógnita. ¿Sí? Básicamente por eso se usa el puntito, digamos. Entonces, siempre que ustedes aparezca, por ejemplo, 5x, en realidad es 5 multiplicado por ese número o esa variable que aparezca. Ahora, la b puede que no esté. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden llegar a hacer que tengan y igual x. Vamos a suponer que está así. Y vale x. Y es igual a x. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos el valor de a y de b? Sí, los tenemos. Pero están implícitos dentro de los valores que tenemos. El valor de b, a pesar de que puede que no esté, implícitamente, o sea, ¿qué significa? Que físicamente, digamos, no está, en términos generales, en términos matemáticos, sí está. Cuando algo no está de forma visual, significa, o le podemos agregar un 0. ¿Sí? 0 no infiere. Si yo sumo 0, no modifica nada el valor original. Entonces, en realidad a este se le puede sumar 0. Y ese término independiente, ese valor que no tiene x, es el término independiente, es el valor de b. O sea, en este caso, b es igual a 0. Y bueno, y la cosa sería cuánto vale a. Bueno, el valor de a en realidad sería 1. ¿Por qué? Porque el término sí estaba, pero no tenía un término adelante, le faltaba el valor. Entonces, en ese caso, se multiplica por 1. Recuerden que al multiplicar por 1 también no se modifica el resultado original. Si yo hago 10 por 1, me da 10. ¿Sí? Menos 5 por 1 me da menos 5. ¿Sí? No modifica el resultado. Entonces, el término lineal vale 1 y el término independiente valdría 0. En el caso de acá, tenemos que el término b, o sea, el término independiente, vale 10 y el término independiente vale 5 o 5x. Ahora, si yo lo tengo al revés, por ejemplo, vamos a borrar este. Por ejemplo, que lo tenemos así. Está al revés. ¿Sí? No tiene la misma estructura. Bueno, entonces, ahora quién es a y quién es b. Bueno, el valor de b sigue siendo el término independiente, o sea, el término que no tiene la x. Y el término independiente es este, el que tiene x. O sea, en este caso sería el menos 8, sería a, y b sería menos 3. ¿Sí? Es número y signo. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Dentro de lo que son los términos, como les dije, independiente y dependiente, son las variables. Las variables también tienen un nombre en específico, además de x e y. Por un lado, la variable x en específico, ¿sí? No se la lío con lo arriba. La x en principio se le llama variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque a la x normalmente es a la que nosotros le podemos asignar un valor. Puede ser un valor cualquiera dentro de lo que nosotros estemos analizando, como en este caso, o ya dentro, por ejemplo, de un sistema de ecuaciones o dentro de un problema, un valor en específico. Pero es a la que normalmente nosotros le podemos asignar un valor. En cambio, la y es una variable dependiente.
¿Qué significa? Depende de lo que valga x, depende de lo que valga todo el término. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, lo tengo acá, si x vale 10, por ejemplo, vamos a suponer que x vale 10, y va a valer 10 por 5, 50, más 10, 60. Ahora, si x vale 100, 100 por 5, 500, más 10, 510. Y así sucesivamente. Si son valores negativos, pasa lo mismo. Si vale 0, pasa lo mismo. Entonces, la y va a estar dependiendo de todo lo que valga este término, o en su defecto de lo que valga x. También se puede hacer al revés y darle un valor ahí y buscar x. Lo normal es que la x sea la independiente y la y sea la dependiente, depende de lo que valga. Fíjense que en el modelo original que les dije, ¿sí? En el modelo formal, digamos, de la función, les puse esto así. ¿Qué significa? Que es en función de x. Les dije que esto en realidad se podría escribir como y. También se puede escribir, en lugar de f se le puede poner g, h, Juan Pérez, lo que sea. Ahora en los próximos videos yo les voy a poner un par de ejemplos. Este primer video va a ser específicamente de lo que es esta estructura, como para entender de qué viene la mano. ¿Sí? Voy a hacer así videos un poquito más cortos explicando algunos temas y va a ser una seguidilla de videos. Entonces, principalmente en este f de x es lo mismo que decir y. Vamos a ver que es en función de x, en función de la variable. Entonces es lo que les digo, la función depende de lo que valga x, la función depende de lo que valga la otra variable. ¿Sí? De nuevo, esta variable se le puede poner otro nombre. En los videos sucesivos les voy a poner, pero por ejemplo puede ser f de q igual a por q más b. Si no quieren hacerse tanto lío con las letras, por ejemplo vamos a darle valores. Por ejemplo, 30q más 7. ¿Qué les estoy diciendo? Lo mismo de arriba, en función de q, en función de la cantidad, en función de la variable esta. Es 30q más 7, la variable sigue estando. Recuerden que lo que está entre paréntesis y la letra que está dentro de la función tiene que ser la misma. ¿Sí? Ojo al piojo, siempre fíjense en eso. Hasta acá más o menos un vistazo. Me faltaba lo de ejes cartesianos. Esta es la estructura que, de nuevo, en un próximo video lo vamos a ver, pero es la estructura básica de la forma de graficar las funciones. Tanto función lineal, cuadrática, cúbica y sucesivas. En esta serie de videos nos vamos a centrar en la función lineal. La gráfica, como su nombre lo indica, es una recta, ¿sí? Luego lo vamos a ver cómo se grafica. Pero principalmente lo que les quería mostrar eran los ejes cartesianos. El eje vertical es el eje Y y el horizontal es la X, ¿sí? A este puntito donde se cruzan se llama origen de coordenadas. Tanto en sentido vertical como horizontal, los dos ejes valen 0 en ese punto. Los ejes también se extienden infinitamente, tanto hacia las X como hacia las Y. ¿Sí? Tanto en infinito negativo como infinitos positivos. Bueno, hasta acá la primera introducción a lo que es función lineal. En el segundo video ya vamos a ver específicamente el tema de cómo se llama A y B en forma explícita y de nuevo ejemplos y demás. Acá el video de hoy, gracias por verlo. No se olviden de compartirlo en las redes sociales y de suscribirse si les gusta el video y demás. Nos vemos.